Amigas y amigos, nuevamente bienvenido a TV Enfoque Contable. Soy Gualberto Rivera y me acompaña el doctor John Mena, especialista tributario. Vamos a seguir tocando temas tributarios que es apasionante para ambos, Así es. sobre todo cuando existe un procedimiento de fiscalización, donde la administración tributaria, obviamente de otras facultades, eh, pide, requiere una cierta cantidad de información. Pero a veces por situaciones que de repente es un poquito ajena a la empresa, no se puede cumplir con entregar toda la información dentro de los plazos establecidos. Entonces, esa, esa prueba que se entrega en forma extemporánea finalmente, a veces la administración tributaria no lo quiere tomar en consideración. ¿Cuáles son tus comentarios, John, al respecto? Bueno, primero hay que partir de la premisa que hay dos supuestos. Un supuesto en el que se requiere información antes de la emisión del requerimiento 75. La Administración Tributaria siempre va a merituar aquella prueba aún siendo presentada de manera extemporánea. Pero hay otro supuesto en donde se emite un requerimiento 75 y hay un plazo establecido, y de acuerdo al último párrafo del artículo 75, aquella prueba que es presentada después del vencimiento del plazo establecido en el requerimiento 75, que mínimo puede ser 3 días, la misma no será merituada. Entonces, es una regla que va en sintonía con el principio de preclusión, que quiere decir que ningún procedimiento puede durar de manera indeterminada en el tiempo, no tiene que haber un término. Claro. Entonces, y también se limita la acción de los contribuyentes de presentar cualquier documento con el fin de obstaculizar el fin del procedimiento de fiscalización. No obstante, cuando existe una prueba extemporánea posterior al plazo establecido en el requerimiento 75, la Corte Suprema en la casación 546-2022 Lima ha hecho un desarrollo jurisprudencial y una ponderación de los dos principios en conflicto: el principio de preclusión propio y contenido en el artículo 75 del Código Tributario, y el principio del debido proceso en su dimensión del derecho a probar. Entonces, la regla contenida en el artículo 75 es una regla de rango legal. En cambio, el debido proceso es una regla, una garantía y un derecho de rango constitucional, incluso convencional. Está en la Declaración O de sea, la que Derechos. prima finalmente, ¿no? Entonces, haciendo esa ponderación, la Corte Suprema se decantó por, bajo ciertos supuestos, aceptar la prueba extemporánea, no en el 75, pero sí se pronunció respecto al artículo 141, que es la presentación de medios de prueba extemporáneos no presentadas en fiscalización, ¿no? ¿Qué te exige? Que tú demuestres las razones por las que no las has presentado y que no sea por causa imputable al contribuyente, o pagues o garantizas, ¿no? Entonces, la Corte Suprema estableció como precedente vinculante que la Administración Tributaria, de oficio, en aplicación del principio de impulso de oficio, verdad material e informalismo, puede incorporar esos medios de prueba extemporáneos siempre que sean idóneos, necesarios y pertinentes para reducir o levantar un reparo. No es que en todos los casos, siempre y cuando la administración, dentro de su facultad discrecional, pueda deducir que esa prueba extemporánea, y hablo de extemporánea, vencido el plazo establecido del requerimiento 75, porque como les he dicho, antes del requerimiento 75, cualquier prueba que se presente aún vencido el requerimiento, la Administración Tributaria lo acepta, lo meritúa y lo valora. Incluso está obligado por jurisprudencia del Tribunal Fiscal. No obstante, en el requerimiento 75 sí hay un límite legal, pero la Corte Suprema y la doctrina se ha decantado por establecer que ese límite es para el contribuyente, no para la administración. La administración siempre va a perseguir la verdad material. Claro. Y entonces, en aplicación de ese principio de verdad material, tiene que, dentro del ejercicio de su facultad discrecional, incorporarlo. Claro. Además, la administración siempre va a percibir la recaudación, ¿no? ¿Qué es su razón de ser? Bueno, la Nos administración, guste o no nos guste. la Sí. administración tributaria tiene el rol de recaudar. Sí, No obstante, la norma cuarta, el título preliminar del Código Tributario, establece que cuando la administración tributaria debe ejercer su facultad discrecional, debe hacerla teniendo en cuenta el interés público. Ni pro fisco ni pro contribuyente. El interés público quiere decir todo aquello que está conforme
a los valores y principios que rigen nuestro sistema Claro, que constitucional. exista justicia en este caso para los contribuyentes, ¿no? ¿No? Ok. Y en este caso, ya que la prueba está siendo presentada en forma extemporánea, la administración tributaria no podrá requerir finalmente de repente alguna garantía respecto a esa posible acotación en que podría decantar finalmente esta fiscalización. Por regla, establecida en el Código Tributario, para valorar una prueba extemporánea se tiene que pagar o garantizar, ¿no es cierto? No obstante, como le digo, la Corte Suprema, haciendo una interpretación conforme del artículo 141, que también cierta parte de la doctrina lo lleva también, que es plenamente aplicable para el artículo 75, eh, le dice a la Administración Tributaria que en el ejercicio de su facultad discrecional puede incorporarlo de oficio. No le obliga, pero eso sí, que dice la Corte Suprema, los jueces sí están obligados a admitir a trámite y valorar la prueba extemporánea, siempre y cuando sea idónea, necesaria y pertinente. ¿Y la pertinencia qué quiere decir? Que la prueba extemporánea tenga relación con el reparo. Idoneidad, que tenga capacidad suficiente para reducir o levantar el reparo. Y necesidad, en el estadio que está el contribuyente. Recuerde, en la vía administrativa es discrecional de la administración tributaria. Puede como no O puede, no puede. porque bajo el principio de separación de poderes, el Poder Judicial no podría ordenarle a la administración tributaria, ¿no es cierto? Pero sí le dice, en el ejercicio de tu facultad discrecional puedes incorporarlo, porque tú te debes al principio de verdad material. Pero si no lo haces, el Poder Judicial sí está obligado, porque sí la Corte Suprema tiene un mandato jerárquico para ordenar a sus jueces, en aplicación del artículo 36 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, de que los jueces, en todos los casos, siempre y cuando la prueba sea idónea, necesaria y pertinente, tienen que admitir a trámite, merituar y valorar la prueba. ¿Okay? Tantos casos es que la Corte Suprema, en aquellos casos donde no se ha meritado una prueba que reduce, levanta el reparo, aplicando también el principio de plena jurisdicción, deja sin efecto un, un reparo, una acotación o un acto administrativo que esté contrario a la valoración de una prueba. ¿Por qué? Porque, como le digo, se prefiere el derecho constitucional a aprobar, independientemente de que haya una regla preclusiva que es, digamos, garantiza que el procedimiento no se torne en una duración ilimitada. Pero como le digo, esa regla subsiste. Si el contribuyente presenta una prueba extemporánea que no tiene idoneidad, que no es pertinente para reducir o levantar el reparo o no es necesario, pues la administración siempre tiene la facultad de no merituarlo, ¿no? En aplicación del artículo 75. Entonces, lo que quiero decir es que la Corte Suprema no ha hecho control difuso, la Corte Suprema no ha declarado inconstitucional el artículo 141, ni el 75, ni el artículo que versa sobre la prueba extemporánea en instancia de apelación. Lo único que ha hecho es una interpretación conforme. Una interpretación de ese artículo que va a revestir de constitucionalidad ese dispositivo legal. Cierto. Hay casos que se ven en la práctica durante el proceso de fiscalización, a veces por desconocimiento, el contribuyente se queda ahí, ¿no es cierto? Entonces creo que es necesario en este caso la participación, inclusive, aparte de los contadores, un abogado tributarista que esté atento a situaciones como esta que son muy peculiares, particulares, porque no siempre ocurre, ¿no es Claro, cierto? no, Y en este caso es necesario adjuntar algún escrito adicionalmente. como le di, la Ley de Procedimiento Administrativo General e incluso el Código Tributario establece que la defensa en la vía administrativa no es cautiva, no se necesita un abogado. Sería suficiente con un contador que tenga conocimiento de O sea, procedimientos me refiero para tener un argumento formal un poquito más, más aplomo, sustancioso, de tal manera que puede ser más convincente de repente, ¿no? Porque a Claro, veces por sí mismo el documento, así por sí, de repente no dice mucho. bueno, es necesario siempre estar al día con la ley y la jurisprudencia. Quiero también precisar que estamos en un estado constitucional de derecho. O sea, no estamos en un estado legal de derecho. En el estado legal de derecho la principal fuente normativa es la ley, pero en un estado constitucional de derecho la principal fuente normativa es la Constitución, y no solo la Constitución, porque
La cuarta disposición transitoria final de la Constitución establece que los derechos fundamentales se interpretan con los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hoy en día es muy importante entender que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de acuerdo a la norma séptima del título preliminar del Código Procesal Constitucional, vincula a los jueces, y si vincula a los jueces, vincula a la administración. Eso ya se está entendiendo. Pero ¿cuál es el problema? Con los precedentes vinculantes de la Suprema. Que no hay ninguna norma legal que establezca la vinculación de la administración y el Tribunal Fiscal a los precedentes vinculantes de la Corte Suprema. No obstante, la Corte Suprema, en su jurisprudencia ha establecido que las casaciones son un estándar normativo, ¿no?, de obligatoria observación por parte de la administración pública. O sea, no te está diciendo que debes acatarlo en todos sus extremos, pero te está diciendo que si no quieres aplicar esa doctrina jurisprudencial, tienes que motivar tu apartamiento. Entonces, esas son las reglas de juego. Y también yo considero que sería necesario ya una reforma, porque ya tenemos una sala especializada de la Corte Suprema, que es la quinta Sala Suprema, donde se está produciendo toda la jurisprudencia en materia tributaria. Ya tenemos una Sala Suprema especializada, que su doctrina es recurrente. O sea, vemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema es uniforme. No como antes, una sala decía A, otra sala decía B, y eso generaba inseguridad jurídica. Así es. En cambio, hoy en día la Corte Suprema es uniforme en sus decisiones, sus fallos son uniformes, y ahí se produce lo que realmente debe hacer una Corte Suprema, ¿no es cierto? Es uniformizar la jurisprudencia a partir de la aplicación del derecho objetivo al caso en concreto, ¿no? Y para finalizar, pues la Corte Suprema está haciendo valer su precedente. Soy un ávido lector de la jurisprudencia de la Corte Suprema y veo que en toda su jurisprudencia, desde la emisión del fallo Ujú. hasta la fecha, no se ha apartado de su precedente. Más bien, cuando los jueces se apartan, declara nulo ese apartamiento y le ordena que se vincule a ese precedente vinculante, ¿no? Y recordemos que un causal para interponer el recurso de casación es el apartamiento inmotivado o indebido del precedente vinculante de la Corte Suprema. Ok, John. Muy interesante tus comentarios. Amigas y amigos, estuvo con nosotros el doctor John, tocó un tema tan importante. Muchas gracias.